Bienvenidos una vez más a este encuentro de podcast hablando de carreras, donde les comentamos un poquito a ustedes del otro lado cuáles son las carreras que se ofertan en nuestro país y más concretamente en las instituciones, universidades de la ciudad de Quito. Bueno, y ahora tenemos una invitada especial. Ustedes recordarán que en anteriores podcasts, en anteriores entrevistas con otros profesionales, ya hemos tenido a psicoterapeutas, hemos tenido también a psicólogos que trabajan con estudiantes, con jóvenes con dificultades especiales, pero ahora creo que vamos a enfocar tanto a las ciencias sociales como a las ciencias lingüísticas como a las ciencias sociales en una sola, pero ya nos explicará mejor de qué se trata su carrera y sus estudios como tal nuestra invitada de hoy, porque vamos a darle paso a Karen Vinuesa. Karen, bienvenida, gracias por aceptar nuestra entrevista y vamos a comentar un poco de qué es tu carrera y qué es la fonoaudiología. Entonces yo creo que podemos partir por ahí. Primero, un gusto, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Diana, por invitarme. Y a ver, la terapia del lenguaje es una rama súper amplia. Es parte de ciencias médicas. Nos especializamos en niños, no solo niños, neonatos, niños, adolescentes, adultos mayores. Porque tratamos una gama muy grande, por ejemplo, deglución, articulación, voz, habla, audición. Actualmente la carrera ya no se llama como tal terapia del lenguaje, es fonoaudiología. Pero es lo mismo, o sea, es una carrera genial, bastante humanitaria, porque nosotros sin el lenguaje realmente no somos nada. El lenguaje nos permite decir lo que queremos y también entender. No solamente es como que, ok, voy a pensar en que ahorita voy a decir hola. No, nosotros en milisegundos ejecutamos una gran rama de ideas y las decimos. Entonces, ¿qué sucede? No solamente es lenguaje expresivo, es comprensivo. Entonces, si yo no comprendo, yo no podría responder a tus preguntas. Claro. Entonces, la comunicación, el lenguaje nos permite eso, comprender y poder responder lo que comprendí. Entonces, esta carrera es demasiado hermosa porque te permite hacer que, si es que alguna persona tiene dificultades en el habla, en el lenguaje, en la deglución, en la voz, entonces tú le ayudas a rehabilitar o habilitar ciertas dificultades que tenga. Por ejemplo, a nivel de deglución existen problemas a nivel oral, a nivel faringio, laringio. Entonces, nosotros ayudamos en todo esto. Listo. Ok. Pero principalmente me estoy enfocando en el lenguaje y en el habla. Ya. Bueno, más adelante sí me gustaría profundizar con qué tipo de personas o jóvenes o quizás niños trabajas y haces como el desarrollo para que ellos puedan justamente esto, ¿no? Rehabilitarse, ya sea en sus capacidades comunicativas como vocales y todas estas cosas que mencionaste. Ahora vamos a enfocarnos in situ en la carrera universitaria, lo que representó estudiar esta carrera, pero vamos por lo más básico ahorita. ¿Cómo llegaste a estudiar fonoaudiología, terapia del lenguaje? ¿Qué te condujo hasta ahí? Creo que la parte humanitaria, o sea, todo de la parte médica a mí me encantaba. Entonces, cuando yo era más joven, decía, ¿qué voy a seguir? Porque a mí me encantaba medicina. Pero busqué otras opciones. No solamente me cerré como a medicina y ya. Entonces yo dije, voy a buscar otras opciones. Entre estas opciones había terapia del lenguaje, pero ojo, en el 2017 ya no estaba como parte de ciencias médicas, sino como ciencias de la discapacidad y atención prehospitalaria. Entonces se hizo una carrera como un poco más independiente, porque antes era como técnico en rehabilitación de terapia del lenguaje. Ahora ya no, ya es como licenciada en terapia del lenguaje, pero ahora, en cambio, fonoaudióloga. Y la especialización, es decir, la titulación, ¿es así licenciada en terapia del lenguaje? Licenciatura sería, ¿no es cierto? Es una licenciatura. Pero nos dicen terapeutas del lenguaje, terapistas del lenguaje, fonoaudiólogas. Genial. Sí, sin problema. Me imagino que no
no fue fácil llegar a eso, es decir, como que tú ya tenías por ahí una orientación de que, bueno, sí, por ciencias médicas, esto me gusta, o carreras humanitarias, como decías tú, pero como es una carrera bastante específica, muy, muy especial, y ya vamos a conversar de qué le hace especial a tu carrera. No creo que una joven diga, ay, sí, quiero hacer terapia del lenguaje, claro, claro, hecho, es como muy especial. De hecho, sí, a ver, terapia del lenguaje es una profesión poco conocida. Claro. Es como que dicen, solamente, sí, en escuelita dicen, ¿sabe qué? Necesita terapia del lenguaje. ¿Y qué es de eso? ¿Y qué es de eso? Ajá, correcto. Yo pienso que todas las carreras tienen una importancia. Pero, por ejemplo, si tú buscas carreras médicas de una, medicina, odontología, veterinaria y todo esto. Pero dices, ¿y terapia del lenguaje en dónde está? ¿Por qué no le damos la importancia necesaria al lenguaje? Que de hecho es muy importante, como tú lo decías al principio, es nuestra característica humana, ¿no? Poder comunicarnos, poder expresarnos, de hecho es parte de cómo están construidas nuestras ideas y cómo las expresamos. Entonces, la comunicación que es tan humana y tan básica que personas no la puedan desarrollar o que personas tengan el déficit o la debilidad o esta discapacidad, ¿no es cierto? Es un problema, o sea, es un grave problema, de hecho. Y entonces ahí creo que sí entran ustedes, los terapistas del lenguaje, como héroes para poder solventar estos problemas. Y ahora sí, entonces, ya que estamos como enganchando con esto que digo, cuéntame cómo es trabajar con personas que tienen este tipo de falencias, ¿no? Ya, a ver, aquí se puede trabajar con personas, por así decirlo, normotípicas, que siguen un hito de desarrollo normal. Ya, que, digamos, tiene dificultades para la adquisición del lenguaje. Hubo un retraso del lenguaje. Listo. Y se da quizás por problemas de poca estimulación. Por ejemplo, hay niños que tienen 2 años y no hablan nada. Y a los 2 años los niños tienen como más de 50 palabras. Entonces, si no hablan nada, ¿qué pasa? Retraso del lenguaje. Ahí vamos. Y también hay problemas articulatorios. Hemos visto que hay niños de 3, 4 años, 5, hasta 6 años que hablan sustituyendo fonemas. Por ejemplo, en vez de decir carrito, dicen carrito. Claro. Entonces, estos son problemas, en cambio, articulatorios. Entonces, de niños normotípicos, sí. Ahora, hablemos de la parte de discapacidades, porque también abarcamos esta parte. Entonces, digamos que hay personas que no pueden desarrollar su lenguaje, por ejemplo, en niños con autismo no verbales. Este trastorno del espectro autista es eso, es un espectro grandote. Entonces, tú ahí ves, dices, ok, voy a dar terapia. Pero si no vemos como un avance, es no verbal. Entonces, ¿qué pasa cuando es no verbal? Vamos por otras alternativas, porque no solamente tenemos el lenguaje oral, también tenemos el lenguaje escrito. Tenemos el braille, tenemos el lengua de señas, y también en el trastorno del espectro autista se fomentó la comunicación alternativa o aumentativa. Alternativa es a través de unas tarjetas que se pueden comunicar con ellas. Pero aumentativo quiere decir que con estas tarjetas voy a sacar lenguaje oral. Ay, qué interesante. ¿Estamos hablando de que son temas únicamente de la voz o qué tanto influye el oído y la parte auditiva, digamos? A ver, la parte auditiva en personas que son hablantes sí es muy importante. Porque si yo no escucho, digamos que aquí tengo una pérdida y acá no. Entonces, yo para poder escuchar necesito las dos entradas, porque por eso tenemos dos. Entonces, si yo no escucho bien, puedo inferir que me dijo, ¿cómo te llamas? Puedo inferir. Pero, ¿y si no escuché bien y me preguntó cuántos años tienes? Entonces, se puede asumir que tengo problemas a nivel comprensivos. Pero no, es a nivel auditivo. Entonces, por eso es muy importante realizar exámenes complementarios para no dar un mal diagnóstico. De hecho, es para darle una mejor calidad de vida a cualquier persona que venga a rehabilitar, a habilitar su lenguaje o la parte comprensiva. Bueno, Karen, regresando a hablar de la carrera, de lo que significa la carrera, primero preguntarte en qué universidad, en qué institución tú la estudiaste. En la Universidad Central del Ecuador. ¿Y es en donde mayoritariamente podemos encontrar esta carrera o en qué otras instituciones podemos? Aquí en Pichincha, sí. También. ¿Únicamente en la central aquí en Quito? Por supuesto. Sí. Eso también le hace bastante más única y particular. Sí, le hace súper única, de hecho, también porque hay unos, yo estoy realmente agradecida porque hay son magíster, algunos son doctores, que son excelentes.
O sea, y ellos, de hecho, tú llegas y dices, ok, voy a ver qué es la terapia del lenguaje y todo. Pero ellos te animan, dicen, no, es que esto es súper importante. Si yo no hablo, ¿cómo me comunico con ustedes? Por supuesto, Entonces es eso, es regresarle una vida hermosa a un niño, a una persona que no puede expresarse. Entonces, eso te llena a ti de bastante energía, de bastante alegría, todo. Qué lindo. ¿Cuántos años son de carrera? 5 años. Son 5 años de carrera. ¿Y podemos hablar de especializaciones de posgrado, por ejemplo? ¿Hay ciertos posgrados? De hecho, sí, en la central también se está ofertando trastornos de el habla y del lenguaje. Ya. ¿Y tú ahorita haces algún posgrado o nada más es como trabajas con la licenciatura, digamos? Ajá, a ver, trabajo con la licenciatura, pero una vez que te gradúas, no es como que dices, ok, me gradué, voy a trabajar y todo. No, está en ti mismo, o sea, es como que te entra ahí una espinita. Entonces tú dices, no, tengo que seguirme preparando. Ya no es como que, ok, hay materias que no me gustan, ahora ya no. Claro, ahora es como que, ok, tengo este tipo de pacientes y yo tengo que seguirme preparando. Claro, tengo que seguir conociendo para saber qué más herramientas puedo aportar. Correcto. Para... Ajá. Entonces ahí vienen los diplomados o vienen cursos extra que se empieza a tomar, claro. Y conforme vas realizando en lo que se preparó uno, claro, vas explorando y dices, ok, esto es mío, esto no. Claro, también para escoger y saber por dónde mismo. Antes mencionaste algo de que pueden existir ciertas materias que no sean tanto de nuestro agrado y vamos a esa parte que es súper chévere hablar con los profesionales y es sobre la malla curricular que la estudiaron en el tiempo en que la estudiaron. ¿Cómo te pareció a ti tu malla curricular? ¿Qué materias te gustaron? ¿Cuáles no? Si es que nos puedes dar igual un recuento de qué materias tuviste, obviamente no de todos los semestres, pero pues ahí las más importantes si se quiere. A ver, las más importantes, por ejemplo, es adquisición del lenguaje, porque se ve todos los hitos de desarrollo. O sea, es una materia bastante extensa, porque imagínate saber desde que el niño nace hasta que ya tiene sus 7 años, entonces sí es bastante, porque realmente se fijan en todo, en que si la sonrisa social, a qué edad dice tales palabras, a qué edad dice esto, entonces sí es una materia muy cargada, pero realmente sirve. Capaz que es la que más compensa y más comprende a toda la carrera, por decirlo así, como que tiene bastante sentido de por qué se está estudiando la carrera. De hecho, sí. Claro. O sea, aquí, por ejemplo, dan varias materias dedicadas a voz, como patología de la voz, dedicadas a la audición, como audiología 1 y 2, dedicada a la terapia del lenguaje, como terapia y habla en los niños, terapia y habla en el lenguaje y habla en los adultos. Ajá. Realmente a mí me encantaron todas las materias. Sí, obviamente que hay materias que no me van a gustar porque son extensas. La materia es extensa y realmente para entrar a terapia del lenguaje hay que leer muchísimo. Pero leer muchísimo, leer y comprender muchísimo lo que estoy leyendo, porque si no comprendo lo que leo, es de en vano leer. Claro, y así con todo, pero en realidad independientemente de lo que se estudia, así que buen consejo del otro lado, chicos, a tomarlo en cuenta. Hay algo que ahorita acabas de decir que me pareció importante preguntarte, no estaba dentro del cuestionario. ¿Cuál es la diferencia o cómo podemos hacer un proceso, una terapia del habla con adultos versus con niños? Por lo general se da en niños estas dificultades articulatorias. Se da 3, 4, 5, 6 años. Sí. Hay niños que sí, quizás tuvieron algunas dificultades en su expresión y a los 9 años siguen con problemas con la R. Por lo general hay 3 fonemas que se les dificulta mucho a los niños. R, S, L. Grupos consonánticos con R y L. Entonces, cuando sucede esto, es súper, súper genial esta parte porque es darles mucho vocabulario a los niños. Eso es lo que nos hace falta, el vocabulario. Pero, a ver, esto en temas de articulación, ya de no poder articular, pero en el caso que sea como algo quizás más patológico, como ejemplo, alguna discapacidad, y en ese caso sí sería, por ejemplo, si es que es un niño en que no se trató nunca o no tuvo la oportunidad y ya llega a ser un adulto que también sigue presentando los mismos problemas con el habla, ahí el trabajo cómo sería o qué se hace. Yo te voy a dar un ejemplo claro que es el ceseo.
Nosotros aquí en América Latina no decimos zapato, por ejemplo, una Z española. Sí. Aquí decimos zapato. S y Z aquí se pronuncia igual. Pero en cambio, cuando no se trató, has escuchado que hay adultos que hablan así, sacando la lengua. Sí. Ese se denomina ceseo. Entonces, si nunca se le trató, el niño sigue creciendo, se hace un adulto que sigue con ceseo. Entonces sí se puede realizar la terapia y como es un adulto es mucho más rápido. Sí, en realidad entonces termina siendo más fácil tratar con adultos. Bueno, en estos casos estos casos sí, pero también depende, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la vida he hablado así. Digamos, yo tengo ceseo y toda la vida he hablado así. Entonces debe ser difícil para una persona decir, ¿cómo lo hago? A ver, yo lo he hecho así todo siempre y ¿cómo voy a cambiar? Incluso también decir, no es anormal porque así para mí es natural y yo lo he hecho siempre natural. Y las personas me comprenden. Y las personas me comprenden, entonces ¿por qué voy a cambiar? Correcto, O sea, por lo general esto se rehabilita o se habilita en niños de 3, 4, 5, 6 años. Que tienen, esta edad es la edad de adquisición fonética. Es decir, de todos nuestros fonemas. A ver, ¿de cuánto a cuánto? A ver, empieza como a los 2 añitos. Pero a los 2 años yo no puedo rehabilitar o habilitar algo porque está en adquisición pura. Ya entiendo. Ese es el año de adquisición fonética. Empieza, por ejemplo, ya empiezan a decir mamá agua a los 2 años. O mamá parque. Entonces, a los 3 años ya empieza esta acomodación de otros fonemas que ya tuvo, como que les empiezan a perfeccionar, pero también empiezan a adquirir más fonemas. Entonces, ya a los 3 años ya empieza como que ya la L ya tiene que estar lista, pero me sigue diciendo edado. Entonces, entonces son síntomas que nosotros vemos y que podemos prevenirlo, prevenirlo. ¿Para qué? Para que próximamente cuando el niño entre a los 6 años, vaya a su escuelita, empiece el proceso lectoescritor, no haya dificultades. Porque si yo no sigo una terapia de lenguaje, en el caso de que el niño tenga dificultades articulatorias, entra el proceso lectoescritor y ¿qué pasa? Como yo hablo, yo escribo. Claro. Y si yo hablo mal, escribo mal. Entonces, ¿qué pasa también? Que me va a dificultar a nivel lectoescritor. Claro. Lectura y escritura. ¿Y qué pasa? Ya necesita psicopedagogía. ¡Ay! Qué importante, es muy importante. Pero y además que empieza todo porque los niños aprenden repitiendo, ¿no es cierto? Esa es la forma nuestra humana de hablar, ¿no es cierto? Aprendemos a decir una palabra porque escuchamos y la repetimos y la repetimos. Pero ahí creo que viene eso que tú decías tan importante del vocabulario, de estimular el vocabulario en los niños a tempranas edades para que ellos ya tengan más desarrollado qué decir, cómo pronunciarlo, más palabras para poder expresarse mejor, para poder expresar un deseo mejor, de todo, porque ellos incluso, claro, o sea, les pasa un montón de cosas que no saben cómo decirlas, porque son niños, justamente, pero si tuvieran quizás estas herramientas, ¿no? Este vocabulario un poquito más extenso, claro que podrían expresarse, creo yo, ¿no? Sí, de hecho, sí, ese es un consejo buenazo para los papás del estimular. Por ejemplo, si mi hijo me dice, mami, quiero arroz. Entonces le digo, sí, ¿qué quieres? O sea, yo no repito lo que él me dice, sino le digo de manera adecuada. Sí. Porque por lo general pasa eso. Los papis, y no lo niego, es tierno cuando ellos hablan así. Pero no, ¿qué hago? Le doy el patrón correcto y él dice, ya no es quiero, es quiero. Sí, suena correcto. Claro, pero tienen que enseñarse a escuchar también bien para repetir bien y que uno mismo le haga después repetir. Claro es que los niños son esponjitas. Claro. Ellos van absorbiendo todo. Si yo le doy el vocabulario y también el patrón correcto, porque si yo repito lo que él repite de manera inadecuada, él va a crecer diciendo, se dice quielo. Claro. Y va a decirlo a todo mundo. Claro. Entonces, es muy importante esta parte, la de estimular. No necesito precisamente irme a un lugar súper caro que me cobren mucho y decir, sí, estimule. No, o sea, en casita sí se puede. Claro. ¿Cómo? Socializando con el niño mismo. Parte de una anécdota personal, ¿no? Mi mami siempre nos leía mucho de chiquitos.
o nos contaba cuentos, o sea, ella se inventaba cuentos. Y ella después de grandes nos decía que lo hacía porque era para estimular nuestra imaginación y para que tengamos como también un indicio de que después queramos leer por nosotros mismos. O sea, como para que después nosotros mismos desarrollemos un hábito de lector. Claro, eso nos dijo ya cuando éramos más grandecitos. Pero sí, me parece que eso es algo también como bastante importante, como la lectura en los chicos. Como siempre poderlas leer o inventarse historias. Porque además que eso es más apasionante para los chiquitos porque es algo que que tu papá o tu mamá te puede contar y que te crea toda una aventura y tú puedes ir viviendo ese cuento con tu papá o con tu mamá. Entonces creo que todo eso tiene que ver también con el mundo de las ideas del lenguaje, ¿no? Por supuesto, es que también está estimulando el vocabulario. O sea, ¿por qué? Porque a través del cuento incluso está armando ideas. No dice la princesa cama duerme. Claro, la princesa duerme en la cama. Entonces es como que incluso la entonación, la parte gestual, todo eso les emociona. Entonces yo siempre digo, a los niños contemos cuentos, cantemos, pero con nuestra voz. No es como que, a ver, te pongo en la tele. No, es con nuestra voz. No, es con nuestra voz. ¿Por qué? Porque a los peques les gusta más esta interacción. Por ejemplo, podemos hacer una pausa y podemos decir, ¿qué piensas que pasó aquí? Entonces, eso les gusta muchísimo, les emociona bastante. Y porque interactúas con tus hijos también. De paso, eso es un tiempo que compartes muy sano tiempo de con calidad, tus niños, claro. Por supuesto. Bueno, Karen, para ya dar finalización a esta parte, pasar con nuestro siguiente invitado también y que nos lo presentes y vayamos conversando también con él un poco. La última pregunta sería para que se la dediques a nuestro joven público y va enfocada en ¿qué le dirías, qué le aconsejarías, qué le sugerirías a los chicos bachilleres que quizás por ahí sí están pensando en la terapia del lenguaje como una carrera o en cosas más afines, no necesariamente la carrera como tal, pero cuál sería tu consejo para que los futuros estudiantes de fonoaudiología? Que tengan amor a la profesión desde ya, o sea, desde ya, porque el decir tengo que estudiar esto es como que no, o sea, voy a estudiar esto porque quiero ayudar a las personas. Siempre tener no solamente la parte monetaria, que es muy importante, sino también la parte de humanitaria. Es decir, yo quiero esto porque yo quiero ayudar a las personas. Tener sí, yo quiero estar con estos niños, quiero estar con los adultos, o sea, la parte de quiero, no de voy a seguir para ver cómo es. Por supuesto. Sino que lean mucho, se preparen bastante también a nivel, no sé, emocional, porque es duro. No hay carrera absoluta que no sea dura. Yo respeto muchísimo cada carrera porque tiene su nivel de dificultad. Entonces yo sí digo, o sea, que se preparen emocionalmente, que lean bastante y que entren por amor a la carrera y no porque no pude entrar a otra. Sí, sobre todo. Bueno, es algo que lo recalcamos siempre en este programa y sí, o sea, obviamente con convicción las cosas siempre salen, con amor a lo que queremos hacer y obviamente antes, previo a si estamos perdidos, investigar. Karen al principio nos decía que ella leía mucho, igual como que se informaba dentro de las ciencias médicas que era su interés, pero busquen sus propios intereses y en base a esos propios intereses vayan siempre buscando, informándose, leyendo más, así encontrarán lo que realmente quieren hacer después. Bueno, esta es la primera vez en nuestro encuentro, en nuestro espacio de podcast, que tenemos 3 invitados a la par y bueno, por eso es tan especial este podcast, porque creo que lo podemos desarrollar y complementar mucho mejor con nuestro siguiente invitado. Él es Marlon Erazo y es psicopedagogo y también nos va a platicar un poco de qué se trata la psicopedagogía. Empezamos entonces así, Marlon, bienvenido, un gusto tenerte en este espacio también. Comenzar con eso para que nuestro joven público, porque son chicos, entiendan un poco qué estudia la psicopedagogía. A ver, la psicopedagogía aquí dentro de lo que es Quito es relativamente nuevo. Yo soy la primera generación graduada dentro de la Universidad Central de Psicopedagogía. Entonces, no solo los jóvenes, sino los adultos, los profesionales desconocen qué es la psicopedagogía. La psicopedagogía abarca todo lo que son dificultades dentro del ámbito educativo. Ya se enfoca en lo que son necesidades educativas específicas, se enfoca en cuando los niños, niñas o adolescentes no adquieren o se les dificulta adquirir lo que es el proceso lector, el proceso escritor, el proceso de cálculo, cuando se les dificulta el poner atención, la memoria, la concentración. ¿Ya? Entonces, hay
ahí es donde entramos nosotros como psicopedagogos a ver qué pasa. ¿Qué área está siendo afectado? ¿Por qué está siendo así? Ya, porque muchas veces las personas piensan de que, el psicopedagogo solo juega con los niños. El psicopedagogo viene y nivela. Nosotros no nivelamos, no jugamos con niños. Ya muchas veces nosotros nos dice, yo voy a estar pagando para que jueguen con mi hijo. Entonces, no, discúlpenme, o sea, todo lo que nosotros hacemos tiene una finalidad y esa finalidad es ayudarle a la larga a su hijo. Ya. Porque estas dificultades llegan a afectar no solo en el ámbito académico. Ya, a la larga tú puedes estudiar, perfecto, pasas y pasas con las justas, pero llega a afectar bastante el lado emocional de la persona. Nosotros no nos damos cuenta de que nuestro hijo está siendo afectado, que él no pueda leer bien, que se ponga al frente de la clase, lo que sabe cometer muchos errores los docentes, se ponen adelante, que lean. Entonces ellos empiezan a leer, empiezan a trabarse el momento que leen. Entonces, ¿qué empiezan a hacer sus compañeritos? Se empiezan a burlar, le empiezan a decir, que no sabes, que burro. Entonces, claro, eso poco a poco baja la autoestima del estudiante, claro. Bueno, entonces la psicopedagogía se enfoca en rehabilitar, en este caso, las áreas que no pueden adecuarse al conocimiento, al razonamiento, a la lógica, por temas quizás de emocionales, psicológicos mismos, ¿no es cierto? Como, psicológicos, genéticos. Genéticos también, claro, influye. Claro. ¿Y cómo llegaste tú a escoger la psicopedagogía como carrera? Sí, breve. La CENACYT me dio el cupo. Es el contexto, claro, ese es el resumen. Pero de ahí yo creo que a partir de lo que es cuarto semestre, ya cuando son las prácticas un poco más establecidas, que ya van al contexto de lo que tú debes de dar, ahí es cuando te llega a apasionar la carrera. Ya. ¿Por qué? Porque yo, bueno, al menos yo era el típico estudiante que yo no podía aprender, que tenía problemas dentro del aula, que en ciertas ocasiones mis compañeritos se me burlaban, entonces yo no sabía el por qué. Entonces yo llegaba a creer lo que decían mis compañeros, es que tú eres vago, tú no sabes. Yo a la larga decía, bueno, yo sí sé, perfecto, pero me cuesta aprender. Claro, obviamente. Entonces dentro de las prácticas yo veía chicos, veía niños que pasaban lo mismo que yo pasaba. Y el poderle ayudar a ellos era gratificante para mí, porque yo hice lo que muchos casos que hagan contigo, como esa ayuda. Entonces ahí es donde me llegué a apasionar de mi carrera. Dije, no, esto es para mí y yo voy a seguir, les voy a ayudar a las personas, a los niños. Es que todos tenemos igual nuestros tiempos. Yo en ese espacio igual en alguna ocasión con algún, les cuento a mis dos invitados, con algún otro entrevistado le contaba que a mí siempre me costó más de lo normal hacer las cosas, o concentrarme, pero no porque era vaga. Por más de que estudiara, siempre igual no es que me sacaba la mejor nota, pese a haber estudiado un montón. Pero siempre me ha costado todo el doble, incluso con cosas que me gustan, cosas artísticas que me gustan, me tocaba esforzarme más que el resto, porque yo solita como que sentía que no podía. Y sí me pasaba eso desde joven, de adolescente, que me sentía como menos que mis compañeritos, porque decía, ¿por qué? Ellos que quizás estudian lo normal o lo justo, sí alcanzan la nota que es, y yo que estudio más que ellos, no alcanzo la nota, ni siquiera una buena nota. Entonces como que eso a mí me desesperaba un montón, que de hecho es algo que acarreó también en mi universidad y continué con eso, pero bueno, resultaba que simplemente tengo otros tiempos, aprendo de otra manera, aprendo con otras cosas, a mí me toca reforzarme a mí misma para poder abarcar conocimientos, entonces, pero son las distintas formas que cada uno tiene para absorber el conocimiento, para razonar, para poder tener como todas esas cosas, entonces me parece como súper importante lo que tú dices. Bien, quiero también aprovechar este espacio para preguntarle tanto a Karen como a Marlon, ¿a qué están dedicados en este momento y si tiene que ver con sus carreras universitarias? Y también para que nos comenten un poco si tienen algún centro o algún espacio, algún lugar en donde hacen estas actividades. Bueno, en terapia de lenguaje sí, completamente. Yo desde que me gradué me dediqué a terapia de lenguaje. Entonces yo, como dije, hay voz, deglución, habla, lenguaje, audición. Entonces yo me especialicé más en el área de lenguaje, habla y terapia miofuncional. Ajá. Entonces todo esto es un complemento y realmente sí, me dediqué a lo que quería. Y sí, tenemos un consultorio. Ajá, un consultorio. Atendemos niños, adolescentes, adultos con dificultades en el lenguaje, en el habla, en el aprendizaje, conducta, todo eso. El consultorio lo tienen los dos, o sea, trabajan los dos del consultorio. Ajá. Sí. ¿Me pueden, por favor, decir cuál es el nombre del consultorio y en dónde queda? Claro, se llama Fonolimbic.
me gusta mucho hablar el nombre de Fono Limbic porque fue creado por fono, quiere decir hablar. Sí, fonar, hablar. Y límbic es porque nosotros tenemos en nuestro cerebro un área que se llama sistema límbico, que es uno de los más antiguos de nuestro cerebro y que nos permite las emociones. Entonces, fono límbic es hablar a través de las emociones. ¡Ay, qué lindo! Ajá. Muy bonito. Ajá. Es muy bonito. Entonces, estamos ubicados en la avenida 6 de diciembre y José María Sánchez, 1014. Es justo al frente de la parada del Ecovía Naciones Unidas y al ladito del Estadio Olímpico. Ya, está cerca. Ajá. Súper. Fácil de llegar eso. Ya. Pero bueno, ahora para cerrar el espacio con los dos, quiero preguntarles a ambos, ¿cómo piensan que se pueden compaginar o que se combinan tanto la fonoaudiología como la psicopedagogía? Trabajamos en equipo, de hecho, yo tengo pacientes, por ejemplo, que sí tienen dificultades ya a nivel lectoescritor, entonces, ¿quién entra? El psicopedagogo. Ajá, trabajamos en conjunto, es una sinergia, pero yo como terapeuta de lenguaje no puedo dar psicopedagogía. Y Marlon como psicopedagogo no puede dar terapia de lenguaje. Eso sí, respetamos el espacio de cada uno, pero trabajamos en equipo. Qué chévere. Claro, realizamos, todo esto es un trabajo interdisciplinario. O sea, nosotros no podemos estar invadiendo un área que no nos compete, porque al final nosotros no nos estamos perjudicando, vamos a perjudicar al niño. Claro. Entonces eso es súper malo. ¿Por qué? Porque la finalidad es ayudarlo para que ellos salgan adelante. Entonces por eso es ahí donde se complementan estas dos carreras. Qué chévere. Muchísimas gracias a ambos, a Karen primero por aceptar nuestra invitación, pero también muchísimas gracias Marlon por sumarte. Esto no fue algo planeado, pero surgió y nos pareció muy linda la idea y la intención de tener en una entrevista ambas caras, como ustedes bien lo dijeron, carreras que se complementan, que son interdisciplinarias y que trabajan y se conjugan juntas. Entonces creo que eso me pareció algo que nunca antes habíamos hecho en este espacio, en estos podcasts, y que ahora sí lo quise tomar en cuenta. Así que muchas gracias a ambos y bueno, para ustedes del otro lado no se olviden suscribirse, no se olviden darnos un like y comentarnos de qué otra carrera universitaria deberíamos hablar y qué otra carrera ustedes quisieran traer de invitados profesionales acá al espacio. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Nos vemos.